One Battle After Another es una super película y creo que no es solo por lo bien que está hecha o por Paul Thomas Anderson, sino por la forma en la que trata esa temática y en el momento en el que la trata, que es algo muy importante. Así que bueno, vamos con la DAC reseña de One Battle After Another. Para un tema de entenderlo mejor, aquí dentro del video, antes de dar calificaciones y toda la cosa, quiero hablarles un poco de la trama. Y es que la trama nos ubica en Estados Unidos, donde no, donde si no, donde si no, nos ubica en Estados Unidos, donde tenemos una situación política muy actual, muy a lo que vivimos con temas de migrantes, temas raciales, etcétera, que vemos desde un principio en la película, donde la película literalmente arranca con un ataque a lo que parece un campo de concentración, pero nos damos cuenta que es de personas extranjeras, de personas migrantes que están tratando como si fueran perros. Entonces, tenemos ahí el inicio donde conocemos a nuestros protagonistas de este sector, esta sección de la película, que son Bob Ferguson, interpretado por Leonardo DiCaprio, y esta chica Beverly, es que me acuerdo por Beverly Hills, siempre me olvido, Perfidia, creo que se llama Perfidia, que son como nuestra pareja, nuestros protagonistas. Un detalle importante es que Perfidia es una mujer negra. Esto es muy importante por un tema de nuestro villano interpretado por Sean Penn, que es como que tiene una obsesión por ellas. Es muy gracioso porque Paul Thomas Anderson siempre hace esto de utilizar el humor o cosas muy específicas para demostrar lo ridículo. Y en este caso es muy ridículo que el tipo que se encarga de migraciones y el odio racial y demás tiene una obsesión con las personas negras, ¿no? Al final habla mucho de cómo funcionan este tipo de personas. Pero bueno, para no enrollarme mucho en eso, ya tendremos puntos para hablarlo. Siguiendo con la trama nos desenvuelve en un inicio, en una primera parte, la película se divide como en dos partes. Este inicio de la relación de ellos dos, de todo lo que ellos hacen, todos los movimientos, los ataques, etcétera, donde vemos que Bob no es como el héroe ideal revolucionario que uno pensaría musculoso y explosivo y así, sino que es como uno más, uno que sí pertenece al grupo y ayuda y es súper útil, pero también en parte como que no es la imagen, ¿no? Al final la imagen es Perfidia y ya, perdón si estoy diciendo un nombre mal, creo que es Perfidia, Porfidia, no me acuerdo, soy muy malo por los nombres. Me acuerdo Bob porque manda huevo que no me acuerdo un nombre de tres letras, ¿verdad? Pero bueno, continuando, el, en general la película nos muestra en este inicio como la relación de ellos dos, más o menos conocemos también al sargento y su ambición de poder y sus ganas de llegar al punto más alto del poder y unirse como a la élite que nos la demuestran ahí. Pero entre la película ocurre algo. Hay un golpe fallido, un intento de ataque fallido, en el que nos damos cuenta, aparte de eso, que Perfidia queda embarazada. Y después de este golpe, en el que ya ella, creo que no sé si ella está embarazada, ocurre una serie de cosas donde los descubren, terminan teniendo problemas y empiezan a eliminarlos uno por uno. A lo que nuestros protagonistas, Bob y Perfidia, deciden hacer dos cosas muy distintas. Bob termina por decidir irse, escapar con la hija que recién tenían, escaparse con el niño bebé, cambiar nombre, cambiar alias, cambiar todo, desaparecer completamente del radar, pero Perfidia decide seguir ahí, y ella termina desapareciendo y es donde se marca el final de la primera parte de la película, que es donde ella desaparece, ella ya no se ve más en toda la peli. De hecho yo me quedé esperando como al final a ver si, por cierto hay spoilers, me quedé esperando a ver si al final si en algún punto parecía, pero siento que ese pensamiento mío de que a ver si aparece muy marveliano, muy reunión de personajes, cuando pues, acaso la vida real es así, o sea, no tiene sentido. Pero en general tenemos eso y la película en su punto final, su punto máximo, es como una película de acción, pero tipo un drama político, combinándole ahí comedia entre medias, es muy buena, de verdad. Pero tiene este final, que es otra cosa que es destacar muchísimo, que es esta persecución final que tenemos, que es súper intensa y uno está constantemente en el pensamiento de, ok, ¿qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Que la verdad, les recomiendo completamente ir a ver esta película. El desarrollo que tiene perfecto y creo que ya por punto lo vamos a tratar mucho mejor, pero que darles este resumen así rápido más o menos de qué trata la película, que pueden esperar, que pueden ver. Es una película con mucha imagen y idealización de la revolución, de la lucha de clases, de la lucha racial, etcétera. Entonces, que creo que depende de lo que a ustedes les guste, les puede gustar bastante la peli, o les puede gustar bastante poco si están como muy anuentes a no querer ver este tipo de cosas en sus pantallas, lo cual es al final respetable, supongo, pero
para que la tengan en cuenta. La verdad sí está muy buena y que además está nominada a los Oscars y por eso estamos haciéndole video. Que si pusieran atención, voy a estar subiendo unos cuantos, no quiero decir cuántos porque al final después no los subo, de videos de películas que están dentro de los Oscars. Pero bueno, vamos con el punto por punto de esta nueva obra de Paul Thomas Anderson. Vamos a ver. Como primer punto quería hablar justamente de esto y es del humor crítico que Paul Thomas Anderson maneja en sus películas y en esta se marca muchísimo y quiero contárselos con dos ejemplos bastante claros. Bueno, en realidad creo que es un solo ejemplo, pero va bastante de la mano. Y es que durante la película vemos mucha comedia, muchos chistes, mucha burla hacia algunos y hacia otros, en realidad, ¿no? Donde constantemente vemos esta burla que se le hace al poder en general a los que ejercen poder. Por ejemplo, cuando los policías están haciendo las entrevistas a los compañeros de la hija de Bob, se me olvidó el nombre, pero porque yo pensaba en Ferguson nada más, a la hija de Bob, que vemos que los compañeros los vacilan, los bromean, porque les da igual, más bien los odian, les dan un poco de asco y constantemente los burlan en eso. O el hecho con Bob también, donde se burlan mucho de que por haberse retirado de la resistencia, se le olvidaron muchas cosas y constantemente es esta burla de Bob donde no le sale nada porque perdió la costumbre, perdió la práctica. Pero creo que hay una escena muy específica donde vemos esta burla y humor crítico usada al máximo, usada a un punto de ataque incluso, y es cuando tienen a la hija de Bob secuestrada, digamos secuestrada así, que el sargento la logra secuestrar, están sentados, están completamente callados y la hija de Bob dice: ¿por qué tiene esa camisa tan apretada? Y él le dice: no soy gay, si es lo que está intentando decir. Y ella le dice: no, no quise decir eso. Y él sigue: no soy un homosexual, si lo que quieres decirme es eso. Y la verdad es que la escena me dio mucha risa porque es verdad que muchas veces, sin afán de insultar, pero muchas veces ese tipo de personas que son los que más pelean contra el de que no, no a los homosexuales, no sé qué, terminan siendo los que más se acomplejan y más llorones son en ese sentido. No quiero decir esa palabra, pero es lo que son. O lo vemos con siento que el sargento en general, la imagen de Sean Penn como el sargento, que lo hace increíble, es esta imagen de que demuestra que la gente que está en el poder, todo lo que odian lo admiran o lo aman. Y el tipo tiene esta obsesión por Beverly al punto enfermizo ya, donde la persigue, la busca, no le interesa la misión, él quiere meterse con ella. Y eso que se supone que tiene que dar esta imagen de que odia a los de color de piel distintos y odia a los inmigrantes, pero está enamoradísimo de las mujeres negras y él mismo lo dice. Y se me hace muy gracioso esta representación burlesca del villano que no le hace daño. Un villano puede ser burla, más cuando el villano se supone es una representación del poder. Y con más razón, este tipo de cosas solo demuestran lo enfermos, tontos, por no decir una palabra peor, y asquerosos que son. Bueno, creo que enfermo y asqueroso va dentro de la misma línea, pero quería decirlo dos veces. Y creo que es bastante representativo en ese humor que utilizan, pero el humor cae para los dos lados también, porque vemos el tema de Bob, como se le ve como un perdedor, un tipo que no hace nada. ¿Por qué? Porque se quedó entablado en esos miedos constantes de no utilizar el teléfono, de estar escondido, etcétera, que no lo llevan a absolutamente nada. Pero al final, esta parte de esta comedia, de esta ideología de mostrar que el héroe no es este monstruo gigante, musculoso, como ya les comentaba, es parte de esa comedia, de mostrar que no, los héroes no son así, no tienen por qué ser así, cualquiera puede ser un héroe si se lo propone y demuestra que aún tiene ganas de serlo. Y creo que eso nos abre mucho para el siguiente tema, y así que vamos con él. Y creo que después de la comedia tenemos que pasar a entrar en los temas serios que toca la película. Y quiero hablar de uno importantísimo y que creo que es una de las tramas principales de la película, o al menos de la segunda parte de la película, que hace bastante sentido. Y es el hecho de que ignorar no es equivalente a desaparecer. Y es que el personaje de DiCaprio, Bob, después de todo lo que pasa, con fundamentos, porque también es verdad, uno puede alejarse, decide irse con su hija por protegerla a ella, por un tema de cansancio mental tal vez, pero el título de la película no está ahí solo porque sí. Una batalla tras otra es un significado y es el hecho de que esto es constante, una batalla tras otra. Y olvidar e ignorar solo hace las cosas peores. Y eso es lo que le pasa a DiCaprio, al personaje de Bob, que al final no lo terminan representando con esta parte comédica, entre comillas, de la película, donde él no puede avanzar y no puede lograr encontrar a su hija o conseguir apoyo
porque olvidó, porque decidió ignorar. Y ignorar no significa que el problema desapareciera. Cuando él ignoró, otros no ignoraron y otros siguieron avanzando. La resistencia siguió avanzando, siguió creciendo y siguió existiendo. Él ignoró, él olvidó, obviamente siempre en una parte con el apoyo de ellos y el respeto de ellos por esa decisión, pero la vez que quiso volver, simplemente pensó en volver. Y eso no es así. El problema siguió y él se fue. Ahora él tiene que adaptarse a lo que es la modernidad del problema. Y al final se salva porque él es visto como una leyenda dentro de la revolución. Entonces, con más razón lo ayudan. Lo cual también es importante, haber dejado un legado positivo en el mundo, ¿no? Y es lo que retrata mucho esta película, el tema de no olvidar. Porque ¿qué pasa? Como él decide ignorar, ¿qué pasa con su hija? Su hija es la que crece y la que termina siendo la que quiere seguir esa batuta revolucionaria y de la lucha, que termina en un inicio metiéndola en este problema tal vez, o incluso no la mete en este problema, ya que no es 100% culpa de ella lo que está pasando. A ella solo la están buscando porque el coronel piensa que es la hija de él. Y tenemos este dilema en el que tal vez las cosas a Bob le pudieran haber salido un poco más sencillo si él no hubiera decidido ignorar, si él hubiera decidido mantenerse anuente a la situación, podemos decir. O sea, no involucrarse directamente, porque creo que al final el cansancio es entendible, no se puede pelear toda la vida, aunque la película insta a que sí es necesario pelear siempre, pero a veces es necesario tomarse descansos, pero tomarse un descanso no es un sinónimo de desconectarse. Es verdad que uno siempre le hizo un detox, una desconexión a separarse de lo que se vive en la actualidad, lo que se vive en el mundo, que está bien hacerlo, pero también hay que entender que no se puede desconectarse al 100%, porque al final, si nosotros nos desconectamos al 100%, hay otros que no, ellos van a seguir avanzando. Y si luego queremos ayudar, es importante estar al día. Y creo que es lo que le pasa mucho al personaje de Bob en general, que hace esta desconexión y me hubiera encantado ver como si hubo alguna consecuencia. No digo consecuencia en sentido negativo, sino como si hubo un después para el personaje de Beverly que decide desaparecer, o si me hubiera encantado ver, creo que es algo que tal vez le falta a la película ahí, ese hueco de qué pasó con ella después, pero siento que tal vez no es una trama que quisieron avanzar, o en el peor de los casos, no por la actriz o por el hecho, sino porque no me gusta cuando hacen eso, van a seguir explotando la imagen de One Battle After Another como una continuación sobre qué pasó con ella, que puede ser una posibilidad al final. Pero sí, creo que ese es uno de los temas principales de la película y una de las razones primordiales del título, aparte de la que vamos a ver después de esta, que es un hecho de que este tipo de combates no se pueden ignorar, no se pueden hacer como que no existen o como que desaparecen, porque o nosotros los encontramos a ellos o ellos nos encuentran a nosotros. Pero bueno, vamos con el siguiente paso. ¿Siguiente paso qué? Con el siguiente punto, que es el tema sobre la fatiga del combate por la libertad. Como cuarto punto, que ya hablamos del tema de que desaparecer, no, que ignorar no es lo mismo que desaparecer. Creo que otro tema importante a tocar aquí, y otra razón del título de la película, o al menos así lo interpreto yo al final, es un tema de la fatiga de combatir por la libertad, de lo cansado que es constantemente pelear y que las cosas aparentemente no salgan como deben. Y eso es algo normal, es más normal de lo que creemos en la vida real, y creo que es algo que PTA ya es compita mío, que Paul Thomas Anderson dice y traduce perfecto en la película, ese cansancio que genera el pelear, ¿no? El hecho de que, ok, se pelea y se pelea y se pelea, pero un error mínimo ante el superpoder que representan las élites en la película, y bueno, en la vida real también, significan la caída completa de lo que se estaba haciendo. Y es normal, es completamente entendible, pero ¿qué es algo importante que debemos ver dentro de la película? Como, ok, se pierde, pero siempre hay pequeños cambios. Si nos ponemos a sobreanalizarla, vemos que tal vez al inicio de la peli vemos que sí, terminan fallando en un punto y provoca todo lo que termina provocando que lleguemos a la segunda parte de la película. Pero ¿qué pasa? Que en el inicio lo vemos. El primer golpe que hacen, que es liberar a todas estas personas de este campo de concentración donde los tenían metidos, esas personas ahora son libres. Eso es una victoria, pero obviamente el foco se va en el momento que se pierde. Así que en realidad no siempre se pierde si lo pensamos bien, sino que le enfocamos mayor atención a las derrotas. Y claro, es cansado pelear para perder y perder y perder. Pero lo importante y lo que se ve en la película, lo importante es seguir peleando, porque en algún punto se va a ganar, incluso aunque no lo gane uno directamente, porque como lo veremos más adelante, no precisamente se gana
O sea, sí ganan a nivel personal, Bob se encuentra con su hija y están tranquilos y aprende a convivir con el hecho de que ella sí quiere seguir la lucha revolucionaria, aunque él no la quiera. A la lucha revolucionaria, no la hija. Y él también la quiere, pero él está un poco más retirado de eso, podemos decir, tal vez por un tema de edad. Y no se romantiza la resistencia, además, sino que se entiende que es agotadora. Se da a entender la lucha de clases, la lucha racial, etcétera, es cansada, es difícil y no cualquiera puede llevarla. Pero es importante, porque si no la llevamos, nos llevan a nosotros. Y creo que es un punto muy importante que muestran en la película. Cómo luchan constantemente, cómo Bob está retirado y prefiere estar escondido. Y al final eso no es bueno, aunque él ya esté retirado no puede cortarle las alas a alguien que no lo está, como lo es la hija, que quiere revolucionar, quiere luchar. Y este en un inicio es un poco no anuente a esto, tiene mucho miedo y es entendible por todo lo que él ha visto y vivido al ser parte de la resistencia y ser el hecho de que son refugiados, escondidos, reubicados. Entonces, con más razón. Pero creo que es un tema muy importante que toca en la película y una de las razones del título de una batalla tras otra, porque siempre va a ser una batalla tras otra, tras otra, tras otra. No sabemos si algún día se ganará por completo, pero es parte de la lucha, el no saber cuándo se va a ganar, pero eso no tiene que ser un significado directo a parar de luchar o a dejar de intentarlo. Porque al final es parte de, por más cansado que sea. Y es que precisamente en One Battle After Another, durante toda la película vemos que hay consecuencias, que hay problemas, que hay cosas que vienen de la mano con el defender, el luchar, el ser revolucionario, que son muy difíciles, desde aislamientos, reubicaciones, hasta en puntos más críticos digo la palabra por varias razones, pero que todo esto, todo esto es parte de y es lo que lo hace agotador. Y es por eso que es entendible que no todos puedan ser parte, pero también a su vez que todos podemos ser parte, aunque suene contradictorio que esté diciéndolo en la misma frase, pero desde puntos distintos. Bob tal vez ya al final de la película se retira, pero ¿cómo apoya a él? Con su conocimiento, con lo que ya sabe hacer, ayudando a su hija a que crezca dentro del ámbito revolucionario. Y creo que eso es muy importante dentro de la película y habla bastante bien de cómo tienen que ser las revoluciones, cómo tienen que funcionar y cómo tiene que ser algo hasta hereditario en algún punto, peliculón, donde se entienda que, ok, hay puntos de descanso, como lo vimos en el punto anterior, hay razones para seguir, hay otras razones para no seguir, pero hay que hacerlo. Y si no lo hacen, si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Y creo que es la parte principal de la película y de las cosas que más me gustan, cómo habla de este hecho de que es cansado, porque lo es, pero no es que sea cansado, no es una razón para parar, sino una razón para seguir y seguir y seguir. La verdad creo que es uno de los puntos principales de la película y hasta diría que uno de los más bonitos y una de las razones por las que la película funcionó tantísimo, tal vez. Pero bueno, vamos con el siguiente punto. Ok, sé que tal vez el título nos pueda poner en una situación de que voy a hablar de algo negativo de la película, pero no. No, la deshumanización de lo diferente en esta película no es visto como algo malo, y sé que hasta ahora estoy sonando como, ¿qué está diciendo Adrián? ¿Qué? Sino que es como es una temática. Donde, ¿quiénes son los que vemos luchando? ¿Quiénes son los que vemos peleando? Personas distintas a lo que se entiende por un americano, eh, hablando de gringos obviamente, sino que nos muestren esta imagen de lo que es distinto, de lo que es distinto, lo que es aparte a lo que ya sabemos a lo que me estoy refiriendo, a las personas de Estados Unidos, em, nos muestran esta temática muy actual, algo que estamos viviendo actualmente en el cómo somos tratados, porque soy latino, cómo somos tratados como animales, como alienígenas, como monstruos, como que hay que separarnos de lo que es supuestamente lo correcto y es algo muy actual y creo que es una de las razones principales por la que la película funcionó tan bien, porque trajo a la mesa y nos puso una temática súper actual y una temática que se está hablando muchísimo en la actualidad y que no que solo se está hablando, sino que se está viviendo esta diferenciación más que nunca. Tal vez en algunos otros años se vio mucho peor, pero no estamos muy lejos de lo que se vio en esos años horribles que hemos pasado. Y creo que es un tema que Paul Thomas Anderson trajo perfecto a la mesa en el momento ideal. No como un hecho mercadotécnico, espero que no haya sido el hecho mercadotécnico lo que lo llevó a hacer este tipo de películas, sino un hecho de dar ese mensaje, de dar esa razón social
que esto no está bien, que lo que se está viendo no está bien y que de verdad es necesario alzarse, porque la película lo muestra muchas veces, cuando Bob va a la casa del sensei, donde vemos que se están preparando para una protesta y hay protestas. Yo creo que durante la película hablé con mi abuelo y me contó en su momento de protestas que hubieron aquí, parecidas, que es algo que va a estar históricamente y que es necesario pelear. Imagínate, aquí en un país latino tuvimos una pelea, no tal vez en un tema racial, pero sí social. Y creo que la película sirve mucho para recordarnos que las cosas se logran peleando, peleando así, peleando con unión, con amor, con grupo. Que eso es nuestra conclusión para el video, así que no me voy a adelantar tanto. Pero creo que es una de las temáticas principales, la lucha contra la deshumanización de lo distinto, dándole el concepto de distinto a nosotros, latinos, personas negras, asiáticos, africanos, de todo lado, que migran a otros lugares o que simplemente son de ahí, pero tienen rasgos físicos distintos a lo que se toma como el normal, que en realidad no debería existir la palabra normal para referirse a una persona. Nadie es normal en un sentido de que nadie es igual. Por algo, lo bonito de ser humano, ninguno es igual, ninguno se parece en absolutamente nada al otro, todos somos distintos, todos somos únicos. Y esta deshumanización que se hace constantemente contra personas que son más distintas que otras, por un sentido de piel, de rasgos, nivel de ojos, por ejemplo, con el tema asiáticos, rasgos de pómulos, nariz, etcétera, de ese tipo de cosas no tienen por qué ser un diferenciante y es necesario que haya gente peleando por ellos o que esta misma gente se levante y pelee por sí mismas. Es algo que creo que de verdad impulsa muchísimo esta película a ser tan vista y tan aclamada, y es donde puedo entender que hay gente que, bueno, me preocuparía la verdad, gente que no le gusta la película porque no les gusta el tema, o porque tristemente están del otro lado del digámosle del muro, tal vez están del otro lado del muro y piensan que las cosas no son así, que hay unos que merecen menos y otros que merecen más, y eso no es así, eso no es así. Creo que de verdad Paul agarró de forma perfecta el tema. Una vez más, deseo, imploro que no lo haya agarrado en un hecho mercadotécnico como de: "Uy, está pasando esto en Estados Unidos, aprovechemos y hacemos una peli", sino que lo haya hecho como un tema de mensaje, que pasa mucho, ¿no? ¿Cuántos directores no utilizan sus plataformas y beneficios y privilegios para dar una imagen y un mensaje positivo? Confiemos que él hizo lo mismo. Que no conozco mucho la historia de él, sé un poco de Leonardo DiCaprio, que tal vez es como el que sí no me encantó su protagónico por un hecho de que no conecto con verlo como un revolucionario, pero bueno, eh, por lo menos se hizo la película, se consiguió un buen actor, alguien que es bueno actuando y que es bueno para interpretar personajes, para que reflejara de la forma perfecta esta imagen de revolucionario. Pero bueno, vamos con el siguiente y penúltimo punto antes de la conclusión, y es hablar un poquito del poder, así que vamos a ver qué tenemos que decir sobre eso. Como último punto antes de la conclusión, quiero hablar de otro tema que es sobre, bueno, como ya lo vieron, ¿no? Sobre cómo está de podrido el poder a lo interno y cómo pudre a las personas. Y creo que es algo que vemos bastante con el general, cómo todo lo hace por intentar encajar en este sistema de millonarios, de gente de poder que nos enseña la película, que él quiere estar con ellos, quiere encajar, quiere entrar ahí, ya lo empiezan a invitar y eso lo incita a seguir y a seguir y a seguir porque quiere lograrlo, ¿no? En contraste con lo del que quiere encontrar a la hija que él dice que es de él, que al final creo que resulta que sí es de él. Sinceramente, no sé si es que esa parte no la vi bien o entendí mal, no terminé de entender, creo que sí es de él, pero él, por ese constante intento de entrar con ellos, sigue y sigue y sigue y hace cada vez peores actos porque quiere ser parte de ellos, al punto de que llega a cuestionarse si matar a su propia hija. A su propia hija llega a cuestionarse si la va a para matarla con tal de entrar o estar con ellos. Y como vemos como todos los actos inhumanos y asquerosos que hace con personas distintas solamente porque sabe que así puede tener ese poder, para al final ver cómo es el propio poder el que lo traiciona, ya que es uno de los hombres de ese grupo que intenta matarlo disparándole. Posteriormente, cuando sobrevive, él sin entender nada de lo que pasó, ya que además de eso muere el tipo que lo ataca a él. Creo que dije, antes estaba intentando no decir la palabra con M y ahora le dije como 3 veces, pero bueno, no importa. Él intenta, que lo intenta matar, termina muriendo, otra vez, termina muriendo, y eso provoca
que ya, como que ya que él piense que el que lo intentó eliminar fue él y no entiende que es el mismo poder, que no está interesado en tenerlo a él, que lo ven como un loco, lo ven ya como alguien que no les funciona, entonces quieren erradicarlo. ¿Y qué pasa al final de la película? Cuando uno pensaría que la película va a terminar con los revolucionarios derrotándolo a él y ganándole, aunque sí eliminan a uno, no lo eliminan a él precisamente, sino que él termina pereciendo, para decir otra palabra, pereciendo ante los mismos que él quería defender y por los mismos que él luchó tanto para ser parte de. Cuando le dan su oficina, él se recuesta feliz de la vida y simplemente encienden algo ahí, un gas, lo matan y luego lo tiran a la basura porque es desechable. Y todas estas personas que están ahí, para los que están más arriba aún, son desechables, no lo ven como nada. Y es de verdad triste ver cómo funciona esto, ¿no? Sino que termina muriendo por el mismo poder que él estaba protegiendo y que él defendía, demostrando cómo para ese poder y para esas personas, para ese tipo de gente, todos estos son reemplazables, son corregibles, son cambiables, son... Se busca otro millonario de turno, otro loco de turno que nos quiere apoyar, se le da la mano para que lo haga, en el momento que falle se cambia. Y es algo que se ve ahí, y es donde se ve el contraste entre esto y los revolucionarios, porque los revolucionarios luchan más con amor, más con pasión, más con cariño por entre ellos hay parejas, hay niños, hay jóvenes, hay amigos. En el otro no, en el otro son puros negocios, intereses de por medio que en el momento que dejan de funcionar o dejan de ser interés o que dejan de tener un interés de por medio, son desechables, son cambiables instantáneamente, ya no funcionan. Y creo que es un punto primordial en la película, ver esa diferenciación entre un grupo y otro, como en un grupo son más amigos, se reúnen a tomar algo, se preocupan por el otro, porque Bob lo reubican porque el grupo se preocupa por la vida de él y de la hija. Entonces deciden reubicarlo y ayudarlo porque se quieren legítimamente. Mientras vemos el otro contraste con el grupo, uno se reúnen en una casa, hay señores, niños, adultos, señoras, abuelas, ancianas, tías, jóvenes reunidos en una casa, todos felices, celebrando, tomando, una buena fiesta. Pero del otro lado es una cena súper extravagante, secreta, en una mesa de oro con súper comidas, ahí sentados, hablando en traje. Y es para pensar, ¿qué vida queremos? ¿Cuál de las dos vidas es las que uno puede llegar a pensar o querer? Y creo que es uno de los puntos principales de la película. Y ese contraste de verdad muy interesante. De verdad, ver cómo es de diferente el entrar a un mundo o entrar al otro. En uno no te piden muchas cosas, solo que tenga amor y ganas de pelear. En el otro, ¿qué no le piden? Le piden vidas humanas. Ya solo con eso creo que es mucha la diferencia entre una y otra. Definitivamente la película lo hace muy bien en ese sentido, en la diferenciación de humanos, por decirlo de una forma, la diferenciación humana que nos hacen ahí. De verdad es para analizar y de verdad creo que es para pensar bien de qué lado quiere formar parte uno, sin afán de decir ningún pensamiento mío ni mucho menos. Pero vamos con la conclusión, que creo que ahí sí tengo mucho más que decir. Y como conclusión quería hablar de un tema que creo que es bastante claro en la película y es de la lucha colectiva. Como lo decía anteriormente, algo que vemos mucho en la película es un tema de que la revolución es una familia, de cómo son un grupo, de cómo es un trabajo colectivo, es un grupo de personas que de verdad se preocupan por otras y por ellas mismas y por su propia familia y amigos, que los ven como familia también. Y creo que es algo importante recalcar y algo importante recordar dentro de lo que es el mundo nuestro real y no solo en la película. Y es que la lucha es colectiva. Cuando uno necesita ayuda hay que ayudarlo. Cuando alguno necesita alejarse hay que dejarlo alejarse, hay que ayudarlo a alejarse incluso si es posible. Es necesario. Y lo que siempre va a diferenciar a la lucha revolucionaria del otro, para no ponerle un nombre, para no poner un mote, es lo colectivo, el amor, la ayuda, el deseo de empatía, de apoyo, de amor, de respeto. Es lo que siempre va a diferenciar. Y creo que en esto, Paul Thomas Anderson, como les digo, espero que lo haya hecho de forma genuina y con corazón. Es lo que quiere mostrar, o lo que yo entiendo que nos quieren mostrar. Un tema de las cosas se logran por apoyo y amor. Se logran por respeto, se logran por empatía, se logran por querer, porque de verdad quiero a la otra persona, independientemente que esa persona me conozca o no. Y si no me conoce, quiero ayudarlo. Quiero intentar un mejor mundo y ese mejor mundo se consigue dando lo que no nos dan, que es amor, que es empatía, que es ese pensamiento por el otro, por si no saben qué significa empatía, que es ese pensar
sentir y preocuparse por el otro, como si estuviéramos preocupándonos por nosotros mismos o un familiar. Porque eso es importante, porque eso es lo que no quieren que hagamos y con más razón hay que hacerlo, con más razón hay que salir y dar ese amor a los que no lo reciben. Por ejemplo, en la película tema migrantes, no es posible que sean tratados de la forma que son tratados. Y si dejamos que ellos lo hagan, en algún momento vamos a ser nosotros y nos van a tratar peor. O bueno, en mi caso ya somos nosotros porque yo soy latino, no soy migrante, pero soy latino. Entonces ya tengo como esa razón para ser odiado según ellos. Y esa es la cosa, no hay que dejar que eso pase, no hay que dejar que tomen la delantera en eso. Por eso la lucha siempre tiene que ser colectiva, nunca dejen que les digan que son cuatro gatos, porque si son cuatro gatos ya son muchos. Recuerden que la gota de agua no rompe la piedra porque sea muy fuerte, la gota de agua rompe la piedra porque es persistente. Entonces hay que ser persistentes, hay que ser grupales, hay que trabajar juntos, porque así se logran las cosas y porque el humano es colectivo, siempre lo fue, siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. Y el día que dejemos de serlo es el día que el humano se va a acabar. Y si dejamos que nos quiten eso, hasta ellos mismos se están acabando. Y no hay que dejar que eso pase, somos mejores que eso. Ya me metí en el puño, perdón, ya me metí en el puño, pero hay que ser mejores que eso. Me lo digo a mí mismo también. Entonces es para reflexionar, la verdad, la película de verdad, mis 10 es muy buena peli. Igual siento que no es la película del año, por algunos detalles tal vez mínimos, no sé. Un tema de percepción, a veces puede ser una película increíble que para uno tal vez veo dos películas, ok, las dos me gustan, pero hay una que me gustó más que la otra. Y creo que eso me pasó porque le doy un... Creo que lo estoy haciendo por 5, ¿verdad? Del 1 al 5. Le doy un 4,5. Así, así, de sacar las 5 estrellas. No sé qué me faltó, no sé qué me falló, no podría explicarlo. Como ven, casi que todo lo que tengo que decir de la película es positivo y bueno. Pero algo le faltó, no sé qué. Pero bueno, 4,5 de 5. ¿Cuánto le dan ustedes? Los leo en los comentarios. Coméntenme qué les parece la película, si les parece mala, buena, excelente, regular, normal. Y si no han pasado los Oscars o si ya pasaron, si pegaron sus predicciones sobre esta película o coméntenme. Lo voy a estar leyendo y contestando obviamente. Pero nos vemos en el siguiente video que probablemente va a ser otra review de película. ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar la temporada de los Oscars hablando de las películas que más me gustaron, que son tres en específico. Así que bueno, vamos con ello. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Gracias por verme y adiós. Recuerden, denle un beso y un abrazo a todos sus amigos y familiares. Esa es la fuerza revolucionaria más grande. Adiós.